Bueno, viste, Leticia, que en esta obra justamente está la dicotomía, el paradigma, ¿no? de civilización versus barbarie, ¿no? Que también esa dicotomía yo creo que fue la mirada que se tuvo frente a los hermanos afros, ¿no? Sin duda, y aparte es interesante ver cómo también retratan en ambos cuadros esta cuestión de esta pirámide de poder, donde la mujer blanca está por encima del hombre afrodescendiente o del hombre indígena o de pueblos originarios. Me parece como interesante también poder entender un poco de esa mirada donde también las representaciones de las mujeres muestran una fragilidad. En este caso, una mujer que tiene como un poco de vergüenza de su propio pecho, y en el otro caso, esa mujer que está como enferma o que quizás tiene un poco de falta de salud. No la muestra en una condición tampoco de, digamos, de poderío total, sino también como en esta relación de debilidad, pero siempre por encima de estas otras personas, ¿no? Justamente, también tiene una mirada perdida, la veo a la mujer esta caucásica, ¿no? Y bueno, es ese pudor cristiano, ¿no? En ese justamente modelo civilizatorio judeo-cristiano que está imponiéndose frente a lo que llamaron el salvajismo de indígena, pero que también se ve claramente hacia los hermanos afro, este concepto de salvaje, ¿no? Sí. Que no eran seres humanos, que eran como animales. Se lo representa también al indio como arrastrándose, como también un felino, ¿no? Ahí en las costas de la bahía. Hay un estereotipo también, porque vemos que justamente la vincha con las plumas en esa época en la que se basa que es justamente la emergencia, el resurgir del Estado-Nación, ya no se usaban, ¿no? En esa época, sino que era un estereotipo de la época para representar a todos los pueblos indígenas. Es interesante esto que traes, porque en ambas obras se ve esta condición casi no humana que se trata de generar para justamente cosificar a las personas que tanto le han dado a nuestros territorios, ¿no? Y por otro lado, también en ambos cuadros encuentro la relación de las flores y de las rosas como un elemento también importante en esto de justamente cómo se ve la naturaleza y la importancia que tiene, y sobre todo en esto del alrededor de la mujer, también como en esto de cierta belleza, perfección y demás que se busca en las mujeres, en este caso caucásicas, blancas, pero en realidad en todas las mujeres, y cómo todavía nos sirve esta imagen para seguir buscando y conquistando todas las luchas que venimos realizando también. Justamente hoy tenemos dentro de nuestro ese colonialismo que tenemos que cuestionarnos y sacarnos. A veces está tan fuerte la imagen de la blanquitud, ¿verdad? Del blanqueamiento, que bueno, es ese canon de belleza que está estereotipado y bueno, representado acá con las flores, la corona, esas flores también que son traídas de Europa, donde todo es como que fuera también un racismo vegetal, yo lo llamaría. Por ejemplo, están los camalotes, pero no están en flor, que son bellísimas las flores de los camalotes nativos. Y bueno, es todo como una cosa sobre la otra, pero de una forma también no sutil, porque aquí estos símbolos no son muy sutiles, son muy directos. Bueno, también decirte que esta obra lamentablemente no es muy conocida, a pesar de que tiene una fuerte connotación ideológica, política de Juan Manuel Blanes, ¿no? que era justamente apoyaba, ¿no? el poder político del momento y esa visión también europea del momento. Era un reproductor, era un maniobrero también justamente de esa matriz cultural que se estaba gestando como nación, ¿verdad? De ese imaginario nacional, colectivo. Cómo vemos también en la reproducción cómo se realizan esos trabajos por encargo y cómo esa idea del Estado-Nación empieza a generarse desde este cuadro de 1898 y se prolonga en el tiempo. Eso me parece también cómo se van reforzando los estereotipos, ¿no? Que han hecho que hoy todavía estemos luchando para que las personas en nuestro país puedan identificarse con amor y con
digamos, libre albedrío con las identidades hermosas que implican ser descendientes de África o ser descendientes de pueblos originarios, y todo lo que eso nos permite a la hora del desarrollo de la libertad y de todo lo que nos genera a nivel de nuestras organizaciones, grupos, familias y demás. Me parece como interesante poder ver estas obras y poder ver esa época para justamente luchar para que esas reproducciones de esa hegemonía blanca no sigan adelante. No sigan perpetuándose, ¿verdad? Exactamente, y el poder presente. mostrar otras cosas. Sí. Justamente aquí también, ahí vemos al indio sumiso, la sumisión con ese sentimiento de inferioridad que cargaron nuestros ancestros, ¿verdad? Nuestras abuelas, nuestros abuelos, que no decían nada, en este caso indígena no nos decían, no nos hablaban de sus costumbres, un pacto de silencio, de sobrevivencia, y que eso justamente nos hizo también a nosotros marginarnos, ¿no? También en una visión súper racista hacia nosotros mismos. Es un indio también que está arrastrándose, es un indio que está reprimido, que está justamente está conteniendo. Hasta la mirada de esa patria parece que está buscando, ¿no? Justamente, tiene una mirada que no está claro, no como está la claro. oscuridad. Sí, pero la verdad que de todas formas es importante poder realizar una nueva construcción, una nueva visión, porque hay muchas cosas que a veces quedan como inobservadas y para nosotras, que justamente como lo decías vos, no hay un relato de cómo se ha vivido estas relaciones de opresión. Hoy podemos posicionarnos de otro lado y tener el agrado de poder transmitirle a otras personas qué es lo que pensamos acerca de esto. Y a través de la educación, que es lo más importante para nosotros, porque en realidad estamos rompiendo los charrúas de hoy con el mito de ese país sin indio, y estamos rompiendo colectivamente con los charrúas de Entre Ríos y de Río Grande do Sul también, con la representación simbólica de la extinción, porque justamente Blanes, aquí en esta obra, ya en 1898, era muy fácil incluir al indio, a un indio muerto, un indio que sobre las cenizas está ahí, aunque está ahí, está desmembrado como pueblo, como colectivo, y está ahí, pero está bajo la sombra, bajo el olvido, está ninguneado, negado, invisibilizado. Y bueno, lentamente estamos intentando romper con esos estereotipos y ese sistema opresor, ¿verdad? Colonial. Lentamente las nuevas generaciones están llevando con orgullo y dignidad el tener sangre indígena. Hay un vínculo que a veces nos hace aproximarnos entre un lugar y otro. La colonización y el proceso de conquista es una de las cosas que nos acerca a conocer panoramas que son muy ciertos en toda nuestra América, ¿no? Y aquí el símbolo de la litera, que justamente viene de una época muy antigua y sobre todo en una que es muy civilizatoria, como la es la del Imperio Romano, que duraron en el poder más de 1000 años y hasta hoy tenemos un montón de símbolos romanos en todo lo que tiene que ver con los procesos civilizatorios, y ni hablar en lo que implica el poderío europeo frente a las representaciones de los pueblos americanos. La litera no nos es ajena, porque también tenía que ver con parte de las prácticas que se realizaban aquí, en el Río de la Plata. Ni hablar en la época del virreinato del Perú, del virreinato del Río de la Plata, donde justamente la litera marcaba la diferencia con todos los demás. Y bueno, y era así que se movilizaba la clase más pudiente, la clase alta de nuestras primeras épocas de nuestras sociedades, ¿no? De esa formación del criollismo patriótico, donde, entre otras cosas, se va a dar una lucha social durante muchísimos años. Y me parece también como súper interesante esto de ver cómo se va configurando en esta pintura, por ejemplo, el tema de ese hombre, ¿no? Que si bien está de pie, está detrás de.
y es bien interesante ver hoy la configuración actual de la población afrodescendiente, que justamente viene en un proceso de reivindicaciones muy fuerte y que quizás los movimientos revolucionarios de América que se han hecho en conjunto entre pueblos originarios y pueblos afro han sido los más beneficiosos para el cambio del pensamiento que tenemos hoy, ¿no? Creo que nos siguen enseñando que después de estos procesos, como los que vemos acá, estamos hoy en un proceso de lucha todavía por los derechos, de lucha por la igualdad, de lucha contra la trata de personas, que sigue existiendo, que nos es muy significativo y que no queda en ese hombre sonriente, sino que nos está dando una señal muy contemporánea. Justamente la independencia de la República Oriental del Uruguay frente al poder español o al poder de Portugal y de Brasil no significó una descolonización. Hubo una continuidad de ese colonialismo con lo que le llaman el colonialismo interno. Las élites criollas que nos gobernaron, los primeros presidentes, justamente tenían impreso ese colonialismo interno y reproducían lo que el poder español y el poder de la corona española, ese feroz racismo, discriminación, exclusión, había impuesto, ¿verdad? Bajo el dogma de la doctrina del descubrimiento. Aquí lo que la doctrina del descubrimiento avala, avala justamente la invasión, la conquista y la colonización, considerando una tierra nula, terra nullis, que significa libre de humanos, donde aquí era considerado un desierto, no había gente viviendo aquí según su mirada. Y justamente después de Salsipuedes, ¿qué pasó con los sobrevivientes de la matanza? Que hubieron más de 300, según las cifras oficiales, ¿verdad? Fueron repartidos en las haciendas, esclavizados, igual que los hermanos afro. Y donde también se reproducían esas relaciones de opresor-oprimido. Los dueños de las estancias justamente no nos trataban muy bien. Y creo que ahí tenemos también una conexión con los hermanos afros que también quedaron en esas estancias, en el mundo rural. Porque uno habla de esclavos y se imagina Montevideo, pero no, había muchos esclavos afros resparramados por todo el territorio nacional, también de Brasil, que huían de la esclavitud, y también muchas veces esos esclavos libertos que venían de Brasil se iban a refugiar a las tonderías charrúas, donde eran recibidos de brazos abiertos y donde muchas veces se dio ese sincretismo afro-indígena que hasta el día de hoy existe. Totalmente, y aparte eso también es importante a la hora de ver una de las primeras formas de mestizaje sin la violación, el mestizaje de amor que se fueron dando a nivel relacional durante muchísimo tiempo, porque además parte de lo que significa el éxodo oriental también tiene que ver con esos ideales que justamente fueron uniendo personas, uniendo danzas, uniendo palabras, ¿no? Cuando hablamos acerca de la historia de nuestro país, muchísimo tienen que ver el entrelace de las danzas folclóricas entre el tango, entre el candombe, entre todas las expresiones que fueron uniendo a cada uno de los pueblos y que también tienen que ver con estos procesos. Y quería señalar una cosa que me acabo de dar cuenta con respecto al cuadro, es que justamente en este caso estas mujeres están de espaldas al vínculo entre unos y otros, ¿no? Me pareció también como importante cómo se señalaba en esa época esta separación, esta segregación, una política segregacionista, ¿no? De los pueblos que en este caso van a configurar los lugares de más pobreza, de menos educación y demás, en contrapartida de aquellos que van a poder salir, digamos, a poder disfrutar y a tener otro tipo de vida y a poder conocer otras partes del mundo, que justamente va generando como esa tensión, ¿no? Esa situación de violencia que tú hablabas, Leticia, sobre las mujeres afros, desde esa clase criolla, patricia, ¿verdad? También se dio frente a las mujeres indígenas que fueron repartidas en esas estancias y bueno, muchas veces violadas por estancieros o capataces, ¿verdad? Y se traduce hoy en día la situación
de las mujeres afroindígenas, en qué lugar de la sociedad estamos y qué oficios ejercemos. Muchas de nosotras están en el servicio doméstico aún. Hay un gran porcentaje de mujeres afros y también indígenas en esa parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo romper con esa situación? Quizás deberíamos estar más unidas, más en esas luchas que nos unen, y bueno, y así poder romper con esa también relación colonial que hasta el día de hoy sí, seguimos sufriendo. Creo que el movimiento de mujeres organizado desde muy temprano tiempo, estamos hablando de 1930, 1940, nos muestran cómo se ha realizado un proceso de acercamiento. Lo podemos ver en los periódicos, por ejemplo en el periódico Nuestra Raza, donde se muestra la lucha de las mujeres contra el fascismo y se proclaman como mujeres, en muchos casos, mujeres negras y mujeres indígenas. Y eso tiene que ver también con un pasado que recién ahora estamos reconociendo y que nos empodera, por supuesto, ¿no? Nos deja como seguir efectivizando la lucha, no de mirarnos las espaldas, sino de poder mirarnos de frente y de poder encontrar un sentido a la lucha que estamos haciendo hoy.